Ahora vamos a ver el siguiente módulo, que son las herramientas del neuromanagement. Vamos a utilizar las siguientes herramientas, siempre como pieza clave nuestro cerebro, cómo trabajar con nuestro cerebro. Son los siguientes conceptos. La concentración consciente va a ser una herramienta muy eficaz. Vamos a provocar también instantes de atención consciente. Vamos a ver cómo actúa la neuroplasticidad autodirigida. Finalmente, las neuronas espejo y otra herramienta también, la lateralidad del cerebro, cómo la podemos utilizar para las organizaciones. ¿Cómo se puede definir lo que es la concentración consciente? Bueno, pues son las experiencias sinergizantes, ese eureka o insight que de repente cuando estamos durmiendo aparece la solución del problema. Ese es un proceso que facilita el cambio. Ese momento de concentración consciente va a ser muy eficaz, por ejemplo, en la toma de decisiones. Cuando tenemos que resolver un problema, es una operación en la que hay que entrenar. Todo directivo se tiene que entrenar. Son procesos de concentración consciente. Son fundamentales para inducir al cambio, porque ayudan en la lucha contra las fuentes internas y externas que tratan de impedirlo. Es decir, cómo reorganizar de nuevo nuestra información de una manera consciente como nueva oportunidad y una solución creativa. Durante un proceso de concentración consciente, ¿qué es lo que sucede en nuestro cerebro? Se crea una compleja serie de nuevas conexiones con potencial para aumentar nuestros recursos mentales. Y muy importante, superamos la resistencia del cerebro al cambio. Otra herramienta que le hemos denominado instantes de atención consciente. El ser humano solo experimenta un instante de atención consciente cuando realiza por sí mismo el proceso de establecer conexiones. Para que los instantes de atención consciente sean útiles, deben ser generados desde adentro del individuo, es decir, por él mismo. Por tanto, eso va a ser muy importante, el entrenamiento que tenga el nuevo directivo en gestar dentro de sí esos instantes de atención consciente, porque le van a servir para resolver todos los problemas, para ver nuevas oportunidades, etc. La cantidad de atención que se le presta en una experiencia mental durante un lapso de tiempo determinado, eso es un instante de atención consciente. Por tanto, a mayor concentración, mayor densidad de atención y, por tanto, una atención mucho más consciente. Esta herramienta es muy importante, por ejemplo, en una reunión. El éxito depende de la capacidad de un directivo para inducir a otros a enfocar atención con intensidad y frecuencia en ideas específicas. Un buen directivo, un buen director de equipo, en sus reuniones, lo que tiene que hacer es saber gestar y proporcionar esta herramienta para que cada uno de los miembros de su equipo o en una reunión sea capaz de generar él instantes de atención consciente para la resolución o para la viabilidad de un proyecto. Otra de las herramientas que ya hemos hablado antes es la neuroplasticidad del cerebro. Recordamos que la neuroplasticidad es un fenómeno mediante el cual el aprendizaje y la experiencia se modifican continuamente al cerebro en una forma temporal o permanente. Depende un poco de lo que hagamos. Se trata de utilizar estas nuevas conexiones que nosotros queremos hacerlo de una manera autodirigida para los procesos que nosotros necesitemos. De ahí hablamos esta neuroplasticidad, pero autodirigida por nosotros mismos. Cuando la persona es capaz de modificar intencionadamente sus circuitos neuronales para conseguir sus objetivos, se habla de un rendimiento personal. Por tanto, es la herramienta que nos va a permitir, a través de generar nuevas vías de información, para mejorar nuestro rendimiento personal. Lo que se consigue es que se entrena la mente con el fin de que la persona pueda mantener un nivel de atención consciente, para que se modifique el entramado neuronal al adquirir conciencia de la importancia de liberarse por sí misma de sus propios mapas mentales, abriendo así su mente a una riqueza que puede proporcionar otros puntos de vista. Recordamos también lo de las neuronas espejo. Se trata de un tipo de neuronas que se activan en nuestro cerebro al observar acciones, emociones y sentimientos en los demás para sentirlos como propios. Es decir,
nuestro cerebro va a activarse las mismas zonas cuando observamos a alguien que está haciendo algo que nosotros empatizamos o nos gusta o nos gustaría tener. Por tanto, esto a la hora de dirigir reuniones, de poder contactar con nuestros colaboradores, va a ser un ejercicio muy importante. Y finalmente nos quedaría la lateralidad del cerebro. Es bastante compleja y es muy importante que un directivo o un jefe de equipo o un empresario o un emprendedor tenga muy claro cuál es su predominancia hemisferial, como ya explicamos en el tema anterior, si es predominantemente del hemisferio derecho, es decir, creativo, intuitivo, o del hemisferio izquierdo. Es más lógico, es más racional, más ordenado, sigue unas estructuras. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de cuál es mi predominancia hemisferial y conozco la de mis colaboradores, por ejemplo, a la hora de comunicarme con ellos, voy a buscar el discurso de la manera óptima para que me entiendan y se pueda realizar el proyecto, por ejemplo, que tenemos que sacar adelante. Y también es muy importante entrenarse en trabajar con todo el cerebro, es decir, con la sincronización interhemisferial. Cuando yo tengo que tomar una decisión, si la hago solamente desde la parte racional y no tengo en cuenta los factores emocionales, no voy a tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro está todo conectado y tenemos que tener todos esos datos en cuenta para tomar la mejor decisión. Bueno, y con esto hemos dado unas breves pinceladas a las herramientas. Somos conscientes que es difícil, que hay que entrenarse y profundizaremos mucho más en cursos posteriores para el entrenamiento de estas habilidades, de estas herramientas. Muchas gracias por el día de hoy.